Estaba yo tan tranquilo escuchando las voces que suenan en mi cabeza cuando decidí sustituir esas voces por las de gente real. Entré al Discord de la Enorida, el cual tendréis el enlace en la descripción, y escuché lo siguiente. No, pero es que Mago 20 aniversario no tiene ningún componente de horror personal. No os he enseñado nada, después de tantos años. En fin, vamos allá. Mago 20 aniversario es probablemente el juego con más componente de horror personal que exista dentro del mundo de tinieblas. Sí, no estoy de coña, no es un horror personal súper accesible, es bastante enrevesado, y por eso vamos a ir en este vídeo desgranando cuáles son las claves que yo entiendo del horror personal de Mago. En Mago encarnas a un artesano de la voluntad, encarnas a una persona que puede modificar la realidad según unos parámetros y tiene unas creencias que le permiten literalmente tener un impacto en la realidad, cambiar todo. Entonces, para que se entienda esto, vamos a empezar a explicar qué coño es la realidad. La realidad es una de estas palabras, como la amistad, la libertad o los NFT, que todos sabemos más o menos lo que son, pero son muy difíciles de definir. La realidad es, pues, la realidad, las cosas que son reales. Esta taza, a priori, es real. Su contenido también lo es. Es mi desayuno. Sin embargo, definir que la realidad es lo real nos lleva a una definición circular que no nos lleva a ningún sitio, en verdad. Así que vamos a tratar de hacer un acercamiento de lo que puede ser la realidad. La realidad, como los NFT o la libertad, es un constructo social. Las personas tenemos un concepto de lo que es la realidad. Tenemos una idea de las cosas que existen y de las cosas que no existen. Existe el concepto realidad porque hay otro concepto parejo que es el de ficción o el de fantasía. Me gusta más fantasía. Nosotros tenemos claro, de una manera intuitiva de andar por casa, las cosas que son fantasía y las cosas que son realidad. La mayoría de personas tenemos un concepto de fantasía más o menos similar. Estamos de acuerdo en que no podemos volar, o estamos de acuerdo en que no tenemos telepatía, o estamos de acuerdo en que no podemos mover objetos con la mente ni lanzar fuego. Eso pertenece al ámbito de la fantasía. Luego tenemos fantasías un poco más sutiles, como por ejemplo que si me esfuerzo mucho voy a lograr el trabajo de mis sueños. Eso es un relato. Lo más probable es que pueda llegar a ser cierto, pero por desgracia, como no tenemos pruebas para contrastarlo, eso queda en el ámbito de la fantasía. Eso no ha sucedido y no tiene por qué suceder. Dios, grandísima parte de la cultura, los relatos populares, todo eso es fantasía, es ficción. Pero hay una parte de la fantasía que nos gustaría que fuera real. A mí me gustaría pensar que si me esfuerzo mucho en mi trabajo, conseguiré unas mejores condiciones de vida. O me gustaría pensar que si como adecuadamente, no enfermaré y bajaré de peso. Pero eso también son relatos, yo no tengo manera de saberlo. Hay partes de la fantasía que necesitamos que sean real, por una cuestión de estabilidad mental. A lo mejor necesitamos creer que si somos buenos, la gente va a ser buena con nosotros. O tal vez necesitamos creer que la gente normalmente es buena. O que tenemos que ser amables con los desconocidos, porque nosotros somos los desconocidos de otra gente. Todas esas fantasías las incorporamos y forman parte de nuestra realidad, porque la realidad es un consenso. Es un consenso en base a un sentido de coherencia. La mente humana es una grandísima máquina de buscar coherencia, de buscar patrones, de que todo cuadre y de que todo tenga una estructura que nos permita predecir lo que nos va a pasar. Entonces, tenemos toda una serie de expectativas que nos ayudan a predecir.
Esto pasa todo el rato. Estamos todo el rato imaginando, completando con la información que no tenemos, de forma que nos quede una imagen mental de un mundo coherente, cuadriculado, que funcione. ¿Y qué pasa cuando ese mundo no funciona? ¿Qué pasa cuando mi desayuno no es un desayuno, sino que es mi comida? Estoy a dieta. ¿Qué ocurre cuando la realidad nos hace elegir entre la realidad y lo que nosotros nos imaginamos? A veces lo que nosotros nos imaginamos es más real que la realidad, es más coherente. ¿Qué sucede en esos momentos? Pues a ratos elegimos lo que nos imaginamos. A ratos elegimos la coherencia frente a la verdad. Y entonces aquí hay café. Solo que no hay lechuga. Siempre ha habido lechuga. Entonces es cuando surgen las creencias extrañas. Gente que cree de forma no irónica en el horóscopo, gente que cree en la ley de la atracción, gente que cree en el karma. Y no solo creencias esotéricas, hay gente que cree a pies juntillas en la ciencia, a pesar de que la ciencia demuestra constantemente que no tenemos que creer en la ciencia. Entonces, estamos rodeados de todo un abanico de creencias que compiten por su coherencia con la realidad, porque la realidad es multiforme, fractal y semi-aleatoria. Entonces, estamos obsesionados en tener un poquitín de coherencia en un mundo que es completamente aleatorio. Mago toma esta premisa de qué pasaría si una de estas creencias extrañas, como por ejemplo el karma, o las energías, o la alquimia, fueran reales y tú pudieses usarlas de verdad. Y entonces encumbra todos estos sistemas a sistemas de magia. Porque no es casualidad que la mayoría de las tradiciones de mago sean sectas de filosofía New Age o de revisionismo católico o sectas súper orientalistas del tipo fui a India y me cambió la vida y ahora creo en el karma a pesar de que soy de Albacete. Mago utiliza todos estos tropos de gente muy cercana a nosotros, muy occidental, que elige pensar cosas distintas. Solo que en el caso de Mago, estas creencias son 100% verdaderas, porque la propia narrativa te da la razón. Tú cuando haces un efecto porque crees en el karma, el efecto sucede y cambias la realidad. ¿Cambias la realidad o lo que estás cambiando es el relato de la realidad? Ese es uno de los temas de Mago, porque lo que sucede con un efecto puede explicarse de muchas maneras. Sin embargo, los artesanos de la realidad, los jugadores y los personajes de Mago están convencidos de que su sistema funciona. ¿Sabéis quién está también convencido de que su sistema funciona? Los locos. Los locos están convencidos de que su sistema funciona. Voy a utilizar loco de manera deliberada. Estoy eligiendo de todo mi abanico de palabras para definir la conducta extraña. Voy a usar loco. No neurodivergente, ni neurotípico, ni trastorno mental, ni la obsoletísima enfermedad mental, ni desquiciado ni poseído. Voy a usar loco. ¿Por qué, Paco? Muy sencillo. No quiero darle tintes psiquiátricos a esto que estoy diciendo. Y no quiero acotar lo que estoy hablando a las personas que tienen un trastorno diagnosticado. No estoy hablando de la gente con un trastorno, con delirios, con una esquizofrenia, con un trastorno delirante, una hipomanía, una cosa así. Estoy hablando de la gente que piensa a pies juntillas cosas diferentes y se las cree. Estoy hablando de ti y de mí, porque todos pensamos cosas raras. Mago es el juego en el que todas esas ideas raras pueden ser ciertas. Mago es el juego que te invita a actuar como si estuvieses loco. Es el juego que te invita a decir: ¿y si el mundo se rigiera por estas reglas? El mundo real, el mundo
la pared. El mundo tuyo y mío se rigiese por un sistema en el cual unos seres superiores han implantado memorias antes de que tú nacieras de vidas pasadas tuyas en tu interior, y mediante la meditación puedes acceder a ellas. O un mundo en el que la tecnología hiperavanzada que se nos ha ocultado a los humanos es indistinguible de la magia. Mago te invita a entrar y a decir, ¿y si esto fuera una cosa? Lo que hace de Mago una maravilla es que el concepto de magia está ligado al concepto de percepción y de subjetividad. Y eso está ligadísimo al concepto de pensamiento divergente y, por ende, está ligado al concepto de locura. Y, de hecho, en Mago hay una serie de personas, una serie de magos que se les ha ido completamente de las manos y se les llama merodeadores o locos. ¿Qué es un merodeador en Mago? Un merodeador es una persona despertada que puede usar magia de esferas, como los jugadores, como los NPCs que salen en Mago, pero ha dado un paso más allá. Su pensamiento lateral está varias vueltas de rosca más de lo que debería, y ya no es capaz de diferenciar la realidad de la realidad que él puede cambiar. Entonces todo lo que sucede a su alrededor es realidad cambiada, es decir, no es realidad. Entonces aquí se presenta una especie de escalera. Nosotros, jugadores, tenemos claro que esto es una taza con lechuga, pero podemos jugar a que esto puede ser una taza de café. Entonces mi mago Chakravanti puede tomar esto como una taza de café, pero mi merodeador Chakravanti vive como si esto fuese una taza de café. Entonces entramos en una espiral en la que el juego propone que lo que es real cada vez es menos real, y lo que tú opinas cada vez tiene más que ver con la realidad. Es una deconstrucción del consenso de lo que nosotros tenemos por real. En ese momento es cuando pones las noticias, ves que están bombardeando Ucrania, ves que estamos iniciando una guerra que no sabemos a dónde nos va a llevar, y te preguntas, ¿esto es real? ¿O será una campaña de propaganda masiva? Y en ese momento es cuando Mago se ha quedado contigo. Esto es lo que muchos teóricos del terror y del horror llaman horror de nevera, y es cuando las consecuencias de haber jugado algo te siguen en tus eventos del día a día. Porque tú te quedas mirando la parada del bus y dices, qué curioso, es el número 26 y ahora son las 16:26. ¿Esto es una curiosidad? Solo es una curiosidad. O a lo mejor hay algo más. Y entonces comienzas a entrar en la lógica de Mago. El horror personal de Mago tiene que ver con que hay veces que no tienes ni puta idea de si algo es real o no. Y el horror personal de Mago también tiene que ver con que lo que tú llamas estabilidad mental no es más que una pizca de ego flotando en el vacío. Pero bueno, Paco, ¿qué tendrá de importancia que haya en una taza? Pues la verdad es que lo que pueda haber en una taza no es especialmente relevante. Pero el caso es que tú en partida has matado a una persona porque dentro de ella había un espíritu maligno de la Umbra que potencialmente iba a corromper una ciudad entera. Salvo que esa es tu opinión. Para ti, esa persona tenía un espíritu maligno, pero lo que estaremos de acuerdo tú y yo en que eres un asesino. La diferencia de si la taza tiene lechuga o tiene café es si tú eres un héroe o eres un psicópata. El horror personal de Mago
tiene que ver con que ni tú ni tu personaje sabéis qué es lo que hay en la taza. Muchas gracias por ver este vídeo.